Estamos viendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 22 y vamos a ver el día de hoy los versículos del 39 al 46. Son pocos versículos, pero esta parte de la Escritura es una parte fundamental porque prácticamente aquí se está firmando el tratado de paz entre Dios y los hombres. Aquí se consolida la determinación del Señor Jesús. Ya vimos ahí en Lucas 9:51 que Él afirmó su rostro y fue a Jerusalén. ¿Para qué? Para ser sacrificado como el Cordero Pascual, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y aquí su momento de agonía más grande, que a continuación vamos a ver a detalle, no era meramente por la cruz, sino simplemente era por la separación que a través del pecado nuestro Él iba a recibirlo y se iba a separar de Dios, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y bueno, el título de esta enseñanza es Orad para que no entres en tentación. Y qué importante que nosotros consideremos esta porción de la Escritura, porque todos nosotros, sin excepción, inclusive el Señor Jesucristo, fue tentado. Nada más que la diferencia de Cristo es que sin pecado. Pero el Señor nos exhorta a que nosotros oremos. ¿Quién de ustedes es tentado? ¿Quiénes de ustedes han sido tentados o son tentados o están siendo tentados? ¿Quiénes? Todos. Entonces, la indicación, la instrucción de parte de Dios es que nosotros oremos para que no entremos en tentación. No quiere decir que no vayas a volver a ser tentado. Por supuesto que vas a ser tentado. Dice la Biblia que cada uno de nosotros es tentado y seducido de acuerdo a su propia concupiscencia. Es decir, la debilidad propia de cada uno de nosotros. Hay personas que tienen una debilidad hacia el adulterio, hacia la fornicación, hacia la pornografía, hacia las drogas, hacia la violencia, hacia las quejas, la depresión. O sea, hay muchas formas de que cada uno de nosotros puede ser tentado. El egocentrismo, ¿verdad? El aplauso humano, tantas cosas que nos seducen, el poder, el dinero, los bienes materiales, el tener, el disponer que te den algo para que tú lo administres y hacer mal uso de esa administración, porque te ves tentado y incurres en pecado. Pero la Biblia nos dice, no nos dice que no vamos a ser tentados, nos dice que cada uno de nosotros va a ser tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Pero también en la Escritura dice que no hay tentación humana, no hay ninguna tentación, que no sea humana, sino que cada uno, cuando sea tentado, siempre va a encontrar la salida. Siempre el Señor, juntamente con la tentación, dice la Biblia que te va a dar la salida, pero vas a ser tentado. Y cuando tú eres tentado y acudes y abrazas el pecado, por supuesto contristas al Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que el Espíritu se opone, porque muchas veces tú sabes perfectamente bien que cuando fuiste tentado, si tú analizas el acontecimiento, tú tuviste la oportunidad de huir o librarte de esa tentación. Sin embargo, al ser seducido y no haber estado respaldado en oración tu vida, pues tú caes en la tentación. Qué interesante, mis amados, es que nosotros sepamos que orando, como dice el Señor Jesús, es una instrucción para que nosotros, tú y yo, no entremos en tentación. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Entender la bienaventuranza de la oración para vencer a la tentación. Cuando tú oras y vences la tentación, dice la Escritura que eres bienaventurado. Es decir, eres dichoso. Porque el pecado, dice la Escritura, siendo consumado, da a luz muerte. O sea, el pecado siempre es engañoso, es temporal, dura unos minutos. Te robaste un dinero, ni te rinde el dinero. Cometiste adulterio, ni siquiera lo disfrutaste porque eres casado y tienes una cuestión de culpa. Engañaste a alguna persona y finalmente pues no te sientes tan bien porque engañaste a una persona y le hiciste trampa, hiciste algo que no debías de haber hecho.
Siempre el pecado, mis amados, siempre, sin excepción, va a producir muerte, una muerte lenta, una insatisfacción total interna, porque una persona que está cometiendo pecado, y con todo respeto, pero un narcotraficante, un secuestrador, por el amor de Dios, ¿qué paz puede tener? ¿Cómo puede irse a la cama? ¿Cómo puede estar bien? O sea, es una vida llena de violencia, llena de vacía completamente, llena de muerte, llena de armas, llena de maldad, ¿verdad? Y prácticamente yo estoy convencido que una persona que está completamente inmersa en el pecado y está practicando el pecado no está bien, no es feliz. Sin embargo, dice la Escritura que eres bienaventurado. Dice entender la bienaventuranza de la oración para vencer la tentación. La palabra bienaventurado es dichoso y doblemente feliz. Porque ciertamente cuando tú, como creyente, tu conducta a los ojos de la Escritura, tu obediencia, tu disposición para las cosas de Dios, están en un buen momento, no hay momentos perfectos, pero en un buen momento, es tu mejor estado como ser humano, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como creyente. Es tu mejor estado, no hay otro. Es el mejor estado, la mejor condición. Santiago 1:12, abre la Escritura por favor, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí te reitera que hay una bienaventuranza cuando tú y yo soportamos la tentación. Y la tentación se refiere a prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. En el original dice la corona de la vida, es decir, aquí y después que te encuentres con tu Señor. Porque desde aquí empieza una dicha, desde aquí empieza una plenitud. Por eso Cristo siempre fue pleno. Por eso dice la Escritura que Él fue gozoso inclusive a la cruz, tomando tu lugar y tomando el mío. Se me hace increíble, ¿no?, que alguno de nosotros pudiera siquiera pensar en un gozo ínfimo, o sea, miserable para nosotros, estar dispuestos a sufrir una muerte agónica. Él sabía lo que le iba a pasar, pero lo que más le dolía, su agonía mayor, era porque iba a tener una separación con el Padre a causa de ti y de mí. Él iba a tomar tu lugar, iba a tomar el mío, y esa separación, Él no era desconocida, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. El Señor nuestro Dios uno es. Y mis amados, qué interesante que Cristo nos muestra todas estas cosas para que nosotros podamos entender que no es bueno que nosotros caigamos en tentación. ¿Vas a ser tentado? Sí. ¿Vas a ser tentada? También. Pero lo importante es que ninguno de nosotros caigamos en la tentación. Y esta corona de vida, o de la vida, que es en este momento, como dice el original, y en el momento de nuestro encuentro con Cristo, dice la Escritura que dice que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se acuerdan que la Escritura dice, si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Es una forma, es la única manera de establecer un vínculo amoroso con Dios, viviendo sus mandamientos, guardando sus mandamientos, haciendo su voluntad. No hay otra manera. Tú puedes decir, puedes levantar tus manos, puedes cerrar tus ojos y puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú no eres una persona que te esfuerzas por vivir la Escritura, por honrarlo a Él, por darle gloria con tu obediencia, pues definitivamente está lejos de una adoración genuina y de una alabanza genuina que nosotros le podemos ofrecer a Dios cuando somos obedientes. Y cuando somos obedientes no sucumbimos en la tentación. La tentación va a venir, pero igual que viene, igual se va a ir, porque nosotros la resistimos. Abre la Biblia, por favor, en Lucas 22, versículos del 39 al 46. Y vamos a leer estos pocos versículos que tenemos. Dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos,
y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Me llama la atención, mis amados, antes de continuar con estos pasajes, que en esta pequeña porción de la Escritura se menciona 2 veces que nosotros oremos para que no entremos en tentación. ¿Qué significa esto? Que es una instrucción piadosa de parte de Dios para que puedas vivir mejor. Es mejor que lo hagas. Es mejor que tengas tiempos de oración. Muchas personas simplemente tienen un cristianismo donde pueden oír la predicación que se manda al chat o la que está en YouTube o en Facebook, y por supuesto pueden estarlas oyendo. Pueden oír inclusive predicaciones de MacArthur o de otros predicadores que tienen cierto prestigio y cierto reconocimiento con su enseñanza. Pueden venir al discipulado, a la célula, inclusive aquí, los domingos a la iglesia. Sin embargo, todas esas personas puede ser que no oren. La oración, mis amados, es donde tú puedes hablarle a Dios y exponerle todas tus necesidades, todas tus dolencias, toda tu situación, porque Él te oye. Dice la Escritura que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye y estamos pidiendo conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que nosotros debemos de entender en relación al Evangelio. No hay otra cosa, mis amados. No hay nada mejor que poder entender y pedirle al Señor que nos ayude a que podamos entender el Evangelio. Si volvemos a Lucas 22, versículo 39, dice la Biblia, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Aquí nos cuenta la Escritura que él salía de dónde. Pues él regularmente nos cuenta la Escritura. La Escritura nos cuenta muchas cosas. Aquí estaba en el aposento alto, recientemente estaba en el aposento alto. Y dice que nos cuenta la Escritura que particularmente siempre que estaba en Jerusalén, él enseñaba en el templo. O sea, él tenía rutinas espiritualmente muy concisas, tiempos de oración, tiempos de comunión con el Padre, tiempos de sanidad. Él era muy predecible, digámoslo así, porque la verdad, pues la verdad es la verdad, siempre va a ser blanca o va a ser negra, pero va a ser la verdad como es, auténtica. La gente, los religiosos de su tiempo incluso sabían que en un sábado, en un Shabbat, en la sinagoga, si entraba una persona como la llevaron con una mano seca, sabían que Cristo lo iba a sanar, porque conocían perfectamente bien sus lineamientos, su conducta, su amor, su compasión, su gracia, su misericordia, su devoción, el tiempo que les dedicaba a sus discípulos, el tiempo que pasaba en oración, el tiempo que pasaba con las multitudes, el tiempo que inclusive también les daba oportunidad a los religiosos de su tiempo para que se arrepintieran, porque los religiosos de su tiempo le daban más certeza a las tradiciones de los hombres que a la misma palabra de Dios. Entonces, en ese sentido era muy predecible. Esto, por supuesto, que facilitó a Judas para que él pudiese entregarle, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Judas, ni en el tiempo de los religiosos que decían: dejemos que pase la Pascua, y luego de la Pascua lo atrapamos y lo matamos. No fue así, porque estaba escrito que él mismo era el Cordero Pascual. Él era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Cordero que iba a darse en tu lugar y en el mío,
por toda la humanidad que se arrepiente y viene a Él con un corazón contrito y humillado, deseando ser transformado por el poder de Dios y de su palabra. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Un puñado de gentes aquí y en otros lugares, porque no es el único lugar donde hay personas que son de Cristo, pero eso somos nosotros, mis amados. Y debemos de estar muy agradecidos, porque es maravilloso todo lo que el Señor Jesucristo hace por ti y hace por mí, lo que Él hizo y lo que sigue haciendo. Es maravilloso. Y entonces aquí en Lucas 19:29 nos cuenta la Escritura que llegando cerca de Betfagé y de Betania, dice: al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Desde aquí nos está platicando que ya estaba cerca del monte de los Olivos, donde Él iba a ser posteriormente entregado por Judas. En Lucas 21, versículos 37 y 38, nos cuenta la Escritura que Jesucristo enseñaba en el día en el templo y de noche saliendo se iba al monte de los Olivos. Era una cuestión así como muy rutinaria, muy hábitos celestiales que Él tenía, porque regularmente, la palabra monte de los Olivos significa lugar de aceite. Y recordemos que la Escritura se refiere al aceite como al Espíritu Santo de Dios. Entonces esa comunión, ese revestimiento, el estar lleno del Espíritu Santo de Dios, pues es una de las características del cristiano y del creyente verdadero. Buscar la presencia de Dios, buscar que el Espíritu Santo llene nuestra vida, renueve nuestros pensamientos y tener tal comunión que el Espíritu Santo nos dirija, nos conduzca, nos recuerde las palabras de Jesús, ponga las palabras exactamente en nuestra boca, como dice Hechos. Que no nos preocupemos cuando vayamos a compartir, porque el Espíritu Santo va a poner las palabras precisas en tu boca y en la mía. Esa es la labor del Espíritu Santo, entre muchas. Entonces ahí Getsemaní es un lugar de aceite. Y bueno, Él, por supuesto, parte de su ministerio, parte fundamental de su ministerio era la enseñanza. Por eso dice que todos los días Él enseñaba en el templo. Y hasta el día de hoy Él quiere seguir enseñando. Y la Biblia dice, ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Y cómo podemos conocerle? Solamente a través de su palabra. No hay otra forma. No hay manera que tú y yo podamos conocer a Dios que no sea a través de su palabra. Allá en Mateo 26, versículos 36 y 37, que es un pasaje paralelo de los que vamos a utilizar ahorita, dice: entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí, ¿y qué? Y oro. Una costumbre del Señor Jesucristo como hombre, tener comunión con nuestro Padre Celestial. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, se refiere a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y esto ahorita lo vamos a ver con detenimiento, pero vemos que cuando entró a Getsemaní, primeramente dejó a 8 ahí en la entrada prácticamente del Monte de los Olivos y se llevó a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Si volvemos al versículo 40 de Lucas 22, ya nos empieza a contar la Escritura. Dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo orar para que no entren en tentación. Y todos nosotros, muchos de nosotros de niños aprendimos a través de nuestros padres, aprendimos el Padre Nuestro. Y particularmente esta es la oración modelo, cuando los discípulos veían a Jesús orar de tal manera y veían que Él oraba y oraba en todo momento, en todo tiempo, en diferentes circunstancias de la vida. Ellos eran testigos de todo esto, que le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y parte de esa oración maravillosa, mis amados, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 13, la Biblia dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Y aquí hay un argumento maravilloso, porque tuyo es el reino. O sea, ¿quién reina en tu vida? ¿El pecado o Cristo? Si Cristo reina en tu vida, Él es el reino y tu corazón le pertenece a Él. Entonces, Él reina en ese corazón, Él reina en tu vida, Él reina en tu hogar, Él reina en tu matrimonio. Él debe reinar en esta iglesia, su palabra debe predominar en esta congregación. Porque no son las palabras de las personas que pasamos aquí al frente. Cualquiera de nosotros podríamos pasar al frente. Sin embargo, los que pasamos al frente tenemos un enorme compromiso de que lo que compartamos sea pura palabra de Dios, porque así no hay error. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es lumbrera es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siempre la palabra de Dios va a ser como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Te va a mostrar todo aquello que desconoces, lo que no sabes, y va a despejar todas tus dudas conforme al Evangelio. Aquí en relación a esta tentación que habla el Padre Nuestro, la oración modelo, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Él tiene el poder para librarnos de esa tentación y Él tiene el poder para que yo al ser librado de esa tentación glorifique al Padre, porque nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Cuando tú sucumbes a la tentación, solamente lo único que hacemos es entristecer al Espíritu Santo de Dios. Lo contristas, lo apagas, lo obscureces, lo limitas y el pecado, mis amados, te separa de Dios. Entonces, por ningún lado, mis amados, nos conviene seguir pecando. Y si estás pecando, la palabra de Dios te dice que ores para que no entres en tentación. O sea, no tomes esa tentación. Anteriormente, en unos pasajes previos, el Señor Jesucristo les había advertido que Satanás había pedido el alma de Pedro y de los discípulos también para ser zarandeadas como al trigo. Y lo más increíble es que el Señor lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque el Señor siempre va a permitir determinados sufrimientos, determinadas tribulaciones y determinadas aflicciones para que tu mente y tu corazón sean alineados conforme a su voluntad. Porque en ese sufrimiento, en esa aflicción, en esa tribulación, tú puedes darte cuenta que no está padre estar ahí. No es bonito estar sufriendo y estar en agonía. No creo que nadie se levante aquí en la mañana y diga: Señor, dame toda la agonía que tú puedas y toda la tristeza y toda la depresión. Nadie de nosotros en su sano juicio va a tener una oración de esta manera, jamás. Por supuesto que nosotros queremos estar felices, queremos estar contentos, alegres, gozosos, disfrutando del Evangelio, y la mejor manera y el mejor tiempo cuando eso pasa es cuando tú estás en obediencia, cuando tú estás sujeto y sometido a la palabra de Dios, porque los problemas que te afligían, ahí están y siguen, pero tu relación con Dios cambió esa situación. Aunque sigan, el Señor se va a hacer cargo en su momento, a su tiempo definido. Así que a Pedro, mis amados, anticipadamente se le había advertido que él iba a tener una gran prueba. Y en esa prueba, Pedro mismo lo negó no una vez, sino 3 veces. Negó que conocía a Jesús. 3 veces. Y desafortunadamente, mis amados, Pedro, vemos que tristemente no atendió a esta instrucción de orar. No la atendió. Finalmente se durmió, se llenó de tristeza, porque hay muchas cosas en la vida, mis amados, que no nos van a gustar, que no van a ser satisfactorias, que nos van a doler hasta el alma, porque algún ser querido está fallando, nos está fallando a nosotros, está su vida inmersa en el pecado, alguna situación de este tipo que te lleva a lastimarte hasta las lágrimas, una cuestión familiar, matrimonial,
un pleito que genere una separación y que vengan palabras que se lastimen unos a otros, ofensas, gritos, contiendas y demás, o una separación como sea, te lastima, te duele, te acongoja, no te gusta. Pero el Señor Jesucristo, mis amados, está dispuesto a librar tu alma de toda esa agonía si tú vienes a Él. Si nosotros atendemos a tener tiempos con Dios, no nada más de leer la Biblia, no nada más de reunirnos, sino también de orar con Él. Nosotros como congregación somos una congregación que, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que es misericordioso, nos regimos exclusivamente por la Biblia. Ni siquiera predicamos de manera temática. Siempre predicamos libro a libro, capítulo a capítulo y verso a verso. Así no hay error, porque es la palabra de Dios la que nos habla. Pero ciertamente como iglesia es muy probable que nos falte también ser hombres, no solamente bíblicos o mujeres bíblicas, sino hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que aprendan a ponerse de rodillas, que aprendan a clamar, no solamente por los alimentos. Cuando tú te sientas, Señor, bendice los alimentos, está bien, dáselos a los que no lo tienen, también está bien, pero luego son oraciones sumamente estructuradas, sumamente condensadas en algo que ya tienes muy reiterativo, muy repetitivo, pero no eres capaz, como Pedro no lo fue, ni sus discípulos, de separar una hora para estar orando. Eso es una llamada de atención, mis amados, porque la oración es una instrucción reiterada para que la tentación no venga. Pasemos a Lucas 22:41, que son los pasajes centrales que estamos viendo. Y dice la Biblia: y se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Esto de un tiro de piedra, pues es así como donde arrojas una piedra, todos lo entendemos, ¿verdad? No me salió humo ahorita. Vengo brillante. No, a lo que se refiere bíblicamente hablando, era una alusión a que donde estaba esa persona, tú podías oír si esa persona te hablaba. O sea, estaba a distancia, pero con una distancia suficiente para que tú siguieras oyendo su voz. Ese es Jesús. Siempre va a estar a la distancia suficiente para que tú puedas oír su voz y Él también te oiga. O sea, esto es interesante. Es decir, a tiro de piedra es al alcance del oído. Dice, y puesto de rodillas. Habíamos visto que en Marcos 14, 33 y 34 dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Y cuando se refiere a velar, no solamente se refiere a que estén atentos, aquí se refiere a que estés atento y clamando u orando a Dios, buscando el rostro de Dios. Pedro, Jacobo y Juan, como marca la ley, probablemente eran esos 2 o 3 testigos que la ley menciona, para que fueran testigos de estos acontecimientos, y ellos mismos ya habían estado en 3 acontecimientos distintos. Si ustedes ven los evangelios y van a Lucas 8:51, ya lo vimos anteriormente cuando pasamos por Lucas 8, en el versículo 51 vimos la resurrección de Jairo, de la hija de Jairo. Mi esposita me hizo una carita así y luego que le agarro la onda, que me equivoqué. Cuando no lavo los trastes bien, así hace y los lavo rápido. No, la resurrección de la hija de Jairo. Cristo mostrando a sus discípulos que Él tiene victoria sobre la muerte. La muerte no prevalecerá frente a Él.
Él venció a la muerte, mis amados, que era uno de los enemigos del hombre, porque todos los hombres tenían temor a la muerte. O sea, ¿qué pasa después de que yo muera? Y había una incertidumbre. Por eso el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos dice que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Cuando un creyente verdadero muere, sabemos que va a la gloria de Dios, porque eso dice la Escritura. Le dijo al ladrón y al malhechor que estaba a su lado: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. No está hablando de un futuro, es inmediato. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Un cuerpo corruptible por un cuerpo de incorrupción. Eso es lo que nos cuenta la Escritura. Entonces él estaba mostrando a estos 3 discípulos que eran de su círculo más cercano que él iba a vencer a la muerte. Luego también los llamó allí en Lucas 9:28, cuando se transfiguró. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Y en la transfiguración, ¿quiénes aparecieron? Aparecieron Elías y apareció Moisés. ¿Y cómo aparecieron? Con un cuerpo glorificado. Esto es lo que sucede después de que muere un creyente. Tendrán un cuerpo maravillosamente glorificado, un cuerpo semejante al de él, sin pecado, sin dolor, sin angustia, sin enfermedad, sin canas, sin cansancio, sin arrugas, ni nada por el estilo. Un cuerpo semejante a él, un cuerpo glorificado, mis amados. Y eso es lo que nos espera, un cuerpo glorificado. Y aquí en Lucas 22, del 39 al 46, que estamos revisando estos versículos, están en Getsemaní, y ellos son testigos también de que Cristo tiene que morir para hacer la voluntad del Padre y redimirnos a todos nosotros. Estos 3 acontecimientos tienen que ver con la muerte. Pero ¿qué dice la Biblia? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, en términos generales, mis amados, la muerte en Cristo siempre será ganancia. Ni la hija de Jairo, ni en la transfiguración, ni en la misma agonía y tristeza de Getsemaní había por qué lamentarnos como de alguna situación irreparable, porque en todas ellas Cristo fue vencedor. Y eso es lo que quiere que nosotros como discípulos aprendamos. Lucas nos comenta que él estuvo de rodillas, que se arrodilló en ese lugar. Y Marcos nos dice que no solamente estaba de rodillas, sino que su rostro estaba a tierra, puesto en tierra. Esto nos revela y nos manifiesta la actitud reverente y el sometimiento absoluto de Cristo a la voluntad del Padre. Porque también ahí en otros pasajes de la Escritura, en Lucas 9:16, nos dice y viendo sus ojos al cielo, así oraba Jesús muchas veces. Esta vez no lo hizo así. Ahora, no quiere decir que tú tengas que tomar una postura cuando ores. A veces puedes ir en el coche. Yo muchas veces voy en el coche, voy solo y puedo ir orando. Muchas veces estoy ahí en la mesa donde escribo y de repente hago una pausa y ahí me pongo a orar. Muchas veces antes de meterme a dormir, ahí oro. Y es otra parte de la casa de ustedes. Y en mi cama me meto a dormir y ahí oro también. Y me levanto y despierto y ahí oro. Y voy al baño y ahí oro. Y me estoy bañando y ahí oro. Y no hay un lugar ni hay una postura, mis amados, para que tú puedas orar. Lo importante es que ores. Lo importante es que tengas comunión con Dios. Lo importante es que tú le hables a Dios. Él conoce tus necesidades. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estés afanoso, preocupado, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Y qué más? Y en acción de gracias. ¿Por qué de gracias? Porque hay muchas cosas que, a pesar de eso que te puede producir afán, tú tienes que agradecer. No olvides la gratitud. Nunca olvides la gratitud y en acción de gracias. Y el Dios de paz guardará tu corazón
y tus pensamientos en Cristo Jesús. No te está diciendo, escúchame bien, amado, veamos el contexto de la Escritura. No te está diciendo que el Dios de paz resolverá tu problema, porque a lo mejor no es el tiempo, a lo mejor sí lo resuelve, pero a lo mejor va a pasar más tiempo para que lo resuelva. Pero lo que sí promete es que el Dios de paz guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo relevante, eso es lo que te permite seguir adelante, porque las circunstancias, como se les dije un rato, ahí siguen. Pero tú tienes paz con Dios, porque estás reconciliado, estás reconciliada con Él. Y estableces esa comunión maravillosa. Y de ahí, 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, donde dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Si tú pides conforme a su voluntad, Él te oye. Y si sabemos que Él nos oye y está conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, en esas peticiones, muchas veces en su tiempo, yo quisiera no mañana, yo quisiera que Él me resolviera mi problema, de verdad. Mi humanidad es así, yo la quiero ahorita, Señor, no mañana. Pero ya aprendí a no decirle cómo hacer las cosas porque Él es Dios. Y ya he visto también que Él te da paz, a pesar de que las circunstancias no se corrijan ni mañana ni en ese momento, Él te da paz. Él guarda tus pensamientos y guarda tu corazón en Cristo Jesús y puedes seguir adelante. Puedes seguir compartiendo el Evangelio, puedes seguir llenándote de la Escritura, puedes seguir amando a los demás, puedes seguir sin juzgar a la persona que te está afectando, puedes estar sin pelear, puedes estar sin contienda. Esto, mis amados, es maravilloso. Es lo mejor que nos puede pasar. Lo importante es que nuestras emociones no nos dominen. Hace como una semana fuimos a ver una película que se llama Intensamente y habla justamente de las emociones. Digo, no la estoy recomendando nada por el estilo, pero es una película, pues no sé si animada o cómo llamarle, pero es una película infantil y habla de las emociones. Y te menciona ahí la ansiedad, la alegría, la ira, la tristeza, etcétera, muchas emociones. Y particularmente el mensaje de esta película es que el hombre o la mujer no deben de ser dominados o gobernados por las emociones, porque particularmente las emociones van ligadas a tus pensamientos, y si tus pensamientos son pesimistas, vas a entrar en ansiedad, y cuando estás en ansiedad vas a hacer muchas cosas probablemente que no debes de hacer, y la ansiedad te consume, te carcome y te debilita, y finalmente haces cosas que nunca debías de haber hecho. Y no estoy recomendando la película, nada más me llamó la atención. Pero si quieren, vamos, invitan las palomitas, vuelvo a verla. Versículo 42 de Lucas 22, nuestro pasaje central. Diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué copa se refiere? A la copa de la ira divina. Hay una copa que el Señor Jesucristo le tocaba beber y en su humanidad decía, si hay otra forma, si hay otra manera, como muchos de nosotros, Señor, no hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro punto donde yo pueda ser libre de esta situación. Pero lo importante es que le digamos lo mismo que Cristo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque aunque no estemos de rodillas y no tengamos nuestro rostro puesto en tierra, nuestra voluntad siempre debe estar sometida a la voluntad del Señor, siempre, a su palabra, a su propósito. Mateo 26:39 dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. En todos los evangelios paralelos nos menciona la Escritura que la voluntad del Padre era preeminente sobre la voluntad de Cristo. Cristo había venido a hacer la voluntad de Dios, no la suya. En el Antiguo Testamento, mis amados, el símbolo de la ira divina o de esta copa, pues representa la ira divina en contra de ¿qué? Del pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado porque Él es santo. Y justamente al siguiente día, Cristo Jesús iba a llevar tu pecado y mi pecado en la cruz. Todo lo que tú te has hecho mal y todo lo que yo he hecho mal, todo lo que nosotros y en la humanidad y a través de los siglos la gente ha hecho mal, Cristo lo iba a llevar en la cruz. Tus mentiras, tus engaños, tus transgresiones, tu adulterio, tu fornicación, tu homosexualidad, tu pornografía, todo, absolutamente todo, Cristo lo iba a llevar en la cruz. Y ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 28, nos reitera esta porción de la Escritura, lo que está aconteciendo y lo que aconteció en ese momento. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, que esta es nuestra esperanza maravillosa, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Esos somos tú y yo, mis amados. Los que le esperamos, los que esperamos su segunda venida. La totalidad de la ira divina, lee el capítulo 53 de Isaías, particularmente el versículo 10 y 11, y te vas a dar cuenta con detalle todo lo que Cristo hizo por ti y por mí. Ese fue el precio de su pago. Y no quedó a deber ni una gota de su sangre, porque el pago era su sangre. Cada gota de su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. Su cuerpo fue partido, ¿por quién? Por mí. Porque luego decimos por nosotros y perdemos la ubicación, por mí. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuimos justificados por Cristo. Y aquí en este mismo versículo que acabamos de leer, el Señor dice que no se haga su voluntad, sino la tuya. Y la verdadera oración, mis amados, cuando nosotros oramos, la verdadera oración va a alinear tu voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la oración genuina. Esa es la oración verdadera, que tu voluntad y la de Dios se hagan uno. Humanamente hablando, mis amados, cualquier persona humana quisiera evadir esta copa de ira. Cualquier persona, así estaba Cristo, en toda su humanidad, porque Él era todo Dios y todo hombre. Pero estaba sometido de manera consciente, de manera deliberada y de manera voluntaria a la voluntad de Dios, dejando de lado todos sus deseos humanos y todas sus pretensiones. Todo lo estaba dejando en manos del Señor. En Juan 5:30 dice: no puedo hacer nada por mí mismo. Son palabras de Jesús: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 4:34, Jesús les dijo, palabras de Jesús nuevamente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Siempre lo está reiterando. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vean todas las veces y todos los versículos que respaldan que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Es la misma enseñanza para ti y la misma enseñanza para mí, que nosotros aprendamos a vivir haciendo la voluntad del Padre. Lucas 22:43
Nos cuenta la Escritura que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Por supuesto que Dios escuchó la oración de Jesús, su gran clamor, sus lágrimas, y Dios mismo envió un mensajero. Eso significa ángel, es un mensajero. Es un servidor de Dios directamente. ¿Para qué? Para fortalecerle. La Escritura no nos especifica de qué manera le fortaleció. Es más, ni siquiera nos habla de que algo lo haya dicho o algo haya hecho. Pero Dios lo mandó para fortalecerlo. Y acuérdate, mis amados, y tenemos que tener en cuenta que los ángeles ocupan un papel prominente para la salvación de la humanidad. La Biblia dice, y no lo olvides, que los ángeles de Dios, los ángeles del Señor, están alrededor de los que le temen. Es decir, de los que respetan a Dios, de los que respetan la palabra de Dios, de los que buscan hacer su voluntad. Dice, y no solamente están alrededor, también dice la Biblia que los defienden. ¡Qué increíble! ¡Qué promesa tan maravillosa! ¿Y por qué nos defienden? Pues porque hay un mal también. Hay muchas cosas. Este mundo contamina: los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, el diablo mismo. De todo eso nos defienden. Y no nos damos cuenta de ese mundo invisible que opera a nuestro favor de acuerdo a la voluntad del Padre, porque Él está conduciendo nuestros pasos. Va a utilizar a una persona o a otra para darte un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, una palabra de aliento, de consuelo, de exhortación, de ánimo, para que vuelvas en sí y sigas tomado de la mano de Cristo. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, nos cuenta la Escritura, haciendo una remembranza de lo que está contando aquí Lucas. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa ¿de qué? De su temor reverente. Esta es otra enseñanza, mis amados. Es un respeto absoluto por la autoridad de Dios en tu vida y en la mía. Un respeto absoluto por su palabra que se está compartiendo en este momento. Una reverencia a lo que Él dice, una reverencia a lo que Él hace, una reverencia a sus promesas, una reverencia a todo lo que Él tiene a favor tuyo para que puedas llegar al cielo. No le falta nada. No es por obras la salvación, es un regalo, es un don a través de Cristo Jesús. Y fue oído simplemente para que hiciera la voluntad del Padre y para que pudiera llevar a cabo la redención, es decir, el pago total por el pecado de la humanidad. Redención es comprado por precio. Él te compró, Él pagó por ti. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, para que veamos que los tiempos de Dios son perfectos y se cumplen. No es en tu tiempo, el cumplimiento del tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque así tenía que ser, para que redimiese o rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué otro título más maravilloso puedes llegar a tener que hijo o hija de Dios? Hijo o hija de Dios, mis amados. Versículo 44 de Lucas 22. Y en toda esta situación, mis amados, Cristo nos cuenta que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, no Cristo, Lucas nos está contando, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Recordemos, mis amados, que Cristo fue hecho semejante a los hombres, según Filipenses 2:7. Si era Dios, pero también era semejante a los hombres. Hebreos 4:15 nos dice que Él era sin pecado. ¿Estamos de acuerdo? Semejante a los hombres, pero sin pecado. Un sumo sacerdote que puede compadecerse, que puede entendernos nuestra condición de hombre, pero sin pecado, porque Él nunca pecó, a diferencia nuestra. Y tenía un alma humana.
que podía y tenía la capacidad de experimentar angustia, experimentar dolor. No creas que porque él era Dios, cuando le dieron latigazos, pues no le dolieron. La cruz le pesó, la corona de espinas atravesó su piel y salió sangre. Cada vez que fue latigueado, las puntas de ese látigo entraban en la piel, se atoraban en la piel, y cuando salían de la piel se traían un pedazo de carne. Quedó desfigurado, mis amados. No creas que cuando le dieron una cachetada o con el puño cerrado, porque eso pasó, o alguna patada, tampoco le dolió. Todo eso le dolió. Por lo mismo también él experimentó angustia y tristeza por lo que venía, no solamente la muerte. Recordemos que él presentó su sacrificio en la cruz en toda su humanidad, no en su deidad, en toda su humanidad. Él tenía que hacerse hombre para tomar tu lugar y tomar el mío. No era un superhombre, era un hombre, nada más era el hijo del hombre. Pero estando en condición de hombre, dice, vamos a ver Filipenses 7 y 8, capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Esta es la obediencia. Él hizo la voluntad del Padre hasta la muerte. Cuando tú obedezcas, no tienes que pagarlo hasta la muerte, nada más tienes que matar a Sergio, a Amalia, a Ernesto. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y antes de eso, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo crucificaste. Tu vieja naturaleza está crucificada. Esta angustia e intensidad, mis amados, la podemos entender de mejor manera si sabemos que no solamente era una angustia por una muerte dolorosa y terrible, sino porque iba a haber una separación del Padre, algo desconocido para él, algo que nunca había experimentado, algo que era nuevo para él. Y iba a ser abandonado por el Padre. ¿Se acuerdan? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Era su clamor. Lava sabactami, no sé hebreo, pero ahí va. Así, más o menos. Habla del abandono de Dios para su vida. ¿Y todo esto para qué? Para abrir un camino nuevo y vivo. ¿Por qué nuevo? Porque no lo conocías. Porque Cristo es el camino y no lo conocías. Cristo es la verdad y no la conocías. Cristo es la vida verdadera y no la conocías. Un camino vivo y nuevo. Y lleno del Espíritu Santo, lleno de su palabra, lleno de hermanos que pueden orar y llevar tus aflicciones, como dice la Escritura, que nosotros debemos de aprender a llevar las cargas los unos de los otros, orar los unos por los otros, amarnos los unos para los otros. Para eso es la iglesia. Por eso es importante que vengamos y no estemos nada más de forma virtual, porque nos perdemos de muchas cosas cuando no asistimos a la iglesia y lo hacemos de forma virtual. En esta profunda angustia, mis amados, hay un padecimiento que se llama hematidrosis, que significa que los vasos capilares que riegan los vasos, las glándulas sudoríparas, se revientan y entonces la persona suda sangre. Eso es lo que le pasó a él. Y esto científicamente existe y está probado que cuando hay una extrema angustia, un extremo estrés, esto puede suceder. O sea, no es ningún invento, esto es
científico, mis amados, como todo lo que la palabra de Dios dice, es 100% probado. Hebreos 12, la segunda parte del 2, dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Fíjense qué interesante, el cual por el gozo puesto delante de él. Dios escuchó su oración y le puso gozo y lo puso delante de él. Y por eso, por ese gozo que iba delante de él, sufrió la cruz. Tú y yo le animábamos a Cristo para que siguiera adelante. ¿Cómo puedes pagarle? ¿Cómo puedes corresponderle? Tú le animabas. El poderte salvar, el poderte perdonar, el poderte hacer una nueva criatura, el poder cambiar tus palabras soeces y tus insultos por palabra de Dios y que le compartas a otros, lo animaba para seguir adelante. 1 Pedro capítulo 2 versículos 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Mis amados, no tenemos nada más que decir, más que darle las gracias al Señor. Ya vamos a terminar. Quedan 2 versículos. Cuando se levantó de la oración, nos cuenta el Evangelio de Lucas, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los evangelios paralelos nos muestran 3 momentos de esta oración. Si abres la Biblia ahí en Mateo 26, versículos del 40 al 44, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Es la primera vez. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? O sea, él quería que ese tiempo lo pasaras con él. ¿Sabes que Cristo intercede todos los días por ti? ¿O hasta el día de hoy? Él es tu abogado y es tu intercesor. Todos los días intercede por él, por ti, por nombre. Intercede por ti. Versículo 41. Velar y orar para que no entres en tentación. Y te dice la Escritura: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, tu carnota siempre quiere gobernar las cosas espirituales. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, aquí viene el segundo tiempo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. El mismo acontecimiento de oración y de buscar a los discípulos, y los discípulos en los 3 acontecimientos dormidos. Dicen unos evangelios que por cansancio y otros dicen que por tristeza. Pero finalmente el ser humano siempre tenemos argumentos para no orar. Marcos dice que estaban cargados de sueño y Lucas nos dice que eran por problemas de tristeza o de ánimo. Aquellos discípulos, mis amados, como tú y como yo, escúchame bien, aquellos discípulos como tú y como yo habían prometido fidelidad a Dios. ¿Tú le has prometido fidelidad a Dios alguna vez? A ver, levanta que tú digas: yo sí le he prometido a Dios fidelidad. O sea, alguna vez yo he dicho: sí, Señor, te voy a ser fiel. Yo creo que todos hemos en algún momento hecho esto. Los discípulos también, no son la excepción. Ahí en Mateo 26:35 lo dice: pero no fueron capaces de permanecer despiertos acompañando a Jesús, igual que tú y que yo. Acompañarlo en su enseñanza, acompañarlo en su evangelio, acompañando las necesidades de otros, no viendo nada más por la tuya. Lucas 22:46, con esto terminamos. Y les dijo: ¿por qué duermes? Les hizo una pregunta: ¿por qué duermes? Levántense, no importa la razón,
levántense y oren para que no entren en tentación. Mis amados, cuando estamos tristes, deprimidos o angustiados hasta la muerte, porque a veces así nos sentimos, o podemos llegarnos a sentir, no tienen que ser oraciones así como un Concorde, ¿no? A toda velocidad y que va planeando por todos lados y recorre todos los espacios y no se le olvida nada. A veces tu oración es suficiente como para que tú le digas: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Fortaléceme, Señor. No me dejes en esta situación. No tienes que orar más, mi amado, mi amada, pero sí es importante que nosotros oremos. Jesús encontró a estos 11 discípulos dormidos y les hizo una cariñosa reprensión que también te la hace a ti: orar para no entrar en tentación. Y en Marcos 14, 41 y 42, con eso terminamos, vino la tercera vez y dijo: dormir ya y descansar, basta, la hora ha venido. Hay un tiempo de orar y hay un tiempo de ya la situación ahí va a estar. Es mejor que ores antes de que venga la situación. La situación probablemente nadie la va a parar, pero el Señor la sabe. Los discípulos, Pedro y sus amigos iban a ser zarandeados como al trigo, a lo mejor tú y yo también, pero hay un tiempo de orar, hay un tiempo de clamar, y por eso el Señor dice: descansar, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega, se acerca Judas. Y de aquí en adelante vemos que se termina el tiempo de Getsemaní y nos va a empezar a narrar para la siguiente semana el tiempo de la traición, con un beso. ¿Dónde estamos nosotros, mis amados? ¿Cuál es tu postura? ¿Estás en Getsemaní, el lugar de aceite? El lugar donde el Espíritu Santo de Dios puede confortarte, puede consolarte, puede recordarte las palabras de Jesús, puede guiarte, puede poner las palabras propicias en tu boca, puede redarguirte de pecado, de justicia y de juicio. En ese lugar es el lugar donde todos nosotros como creyentes debemos de buscar. No vamos a dejar de ser tentados, no se van a acabar las aflicciones, porque Cristo dice que en este mundo vamos a tener aflicción. La Biblia no la vas a cambiar tú. Que sean afligidos los otros, Señor, pero yo como predico, no, todavía más. De verdad, no es juego. La persona o las personas que tenemos un compromiso delante de otras gentes, por supuesto que hay mucho más ataques. Cristo, yo creo que fue la persona más atacada, imagínate, todo lo que Él vivió. No te pide que lo vivas tú. Tu copa no se compara a la copa de Él. Tu copa es nada comparada con la de Él. Cuando tú quieras comparar a alguien, o quieras compararte, cuando quieres comparar a alguien, primero, para que puedas comparar a alguien, compárate tú con Jesús. Cuando tú te compares con Jesús, entonces compara a la persona que tú quieras, pero primero compárate tú con Jesús, para que no juzgues, para que no critiques, para que no murmures, para que no reclames, para que no pelees. Oremos.